Entonces fíjense, un elemento importante es que hay una crisis en los programas de formación de emprendimiento e innovación. Y no lo digo yo, Fernando. No lo digo yo. Lo dice, esta es una presentación, fíjense que dice allá arriba, Crisis in Entrepreneurship Education. Bill Auler es el presidente del Centro de Emprendimiento de la Universidad de MIT. Entonces, bueno, él es el que declara este quiebro. Vamos a hablar un poquitico de esto. Esto lo escuché yo el año pasado en el Congreso Mundial de Emprendimiento, donde el centro era esto, ¿no? Pasa al siguiente. Lo que está diciendo es que la demanda por la calidad y por los resultados que espera la gente de los programas de emprendimiento, pues ha crecido exponencialmente, mientras que la oferta se ha mantenido con un crecimiento bastante lineal. Y se ha generado una brecha en esos programas de emprendimiento, ¿no? Y esto es interesante, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante. Y él dice que lo que no están distinguiendo estos programas es el espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor es aquel que acepta la incertidumbre, y el espíritu o el reto de la aventura, aquel que desafía el status quo, que mantiene una irreverencia creativa sobre las cosas, que cruza las fronteras y conecta mundos, que declara quiebres y propósitos más grandes, que imagina nuevos futuros, siembra esperanza y que cultiva la confianza y el compromiso pleno. Eso es el espíritu emprendedor. ¿Okay? Pasa a la siguiente. Y bueno, también están las habilidades emprendedoras. Entonces, las habilidades emprendedoras es aprender rápido a través de la experimentación, descubrir problemas escuchando a los clientes y las comunidades, diseñar soluciones completas centradas en personas, innovar en modelos de negocio, desarrollar el negocio del cliente. Entonces, él distingue estas dos cosas, que son importantes. Pasa a la siguiente. Y lo pone así. El espíritu emprendedor es las dos cosas. Ese espíritu emprendedor, lo llama mentalidad o mindset, que es donde no se está trabajando. Y las habilidades, y las metodologías y las técnicas, bueno, en eso sí. Pasa al siguiente. Allí tenemos un check, una correlación positiva, pero en este otro estamos raspados. Es lo que está diciendo Milagro. Pasa al siguiente. ¿Ven? Si no se está enseñando esto, claro, el que ya tiene esa llama, ese espíritu, pero no se están enseñando, y entonces los emprendimientos están muy desarraigados. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la persona quiere desarrollar el próximo, y eso es lo que buscan además los inversionistas de riesgo, el próximo unicornio, el próximo Facebook, el próximo Instagram. Y entonces, bueno, en esa carrera de buscar ese talento, bueno, los problemas reales de la gente no están siendo abordados por la tecnología, y eso se habla de ese desarraigo de la humanidad, de los problemas reales de esto no es generalizado, hay aceleradoras y hay espacios donde esto sí está haciendo, pero es una crítica global a los programas de emprendimiento. Entonces fíjate, esto se refleja muy bien en las universidades. Si nosotros vemos lo que están haciendo las universidades, particularmente aquí hablo de las universidades venezolanas, que es lo que conozco, lo que están haciendo, ¿qué es lo que están haciendo? Pasa lo siguiente. Bueno, están haciendo cosas como esta, ¿no? El perfil del emprendedor. Se oyen muchos estudios, análisis de las cosas del perfil del emprendedor, hacen congresos de emprendimiento, preparan diplomados de emprendimiento y liderazgo, y pues generan algunas redes donde están los profesores estudiando el emprendimiento, pero no viviendo el emprendimiento. Esa es la siguiente. Por ejemplo, este cartel que me parece patético, ¿no? de la Universidad de Cádiz, se llama la Cátedra del Emprendimiento. Y entonces dice, bueno, emprender es posible. Bueno, se lo están diciendo los profesores a ellos mismos, porque los emprendedores están claritos de eso. Y como que nosotros te ayudamos, como si el emprendedor es alguien que necesita una mano que lo ayudes así a subir el escalón. O sea, fíjate que lo que quiero decir es que este cartel refleja la mentalidad que está detrás de la cosa. Los emprendedores no necesitan este tipo de mensaje, este mensaje no conecta. Entonces, pasa a la siguiente. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Bueno, crean centros de emprendimiento e innovación, crean incubadoras,
parque tecnológico, cosas que ya no están. 20 años innovando. ¿Ah? ¿Cómo? 20 años innovando, durarán 20 años. 20 años innovando. Si creen todo este tipo de cosas, pasa la siguiente para a ver, regresa. Entonces fíjense, ¿no? Y esto es un tema que demuestra la visión que estos centros universitarios tienen sobre el emprendimiento. ¿Okay? Yo le voy a echar un cuento. En enero nosotros estamos seduciendo a la gente de la UCAP para que entraran en el programa de Startup. Entonces nos atendieron muy bien, chévere, fuimos, estábamos dispuestos a darles becas, que se metan, a ver si en una universidad podríamos hacer algún tipo de eso. Entonces, están creando el Centro de Emprendimiento e Innovación. Entonces nos llevaron al centro espectacular, una cosa en el ático de un edificio, con unas oficinas espectaculares, con una cosa así como guay. ¿Okay? Bueno, chévere, tal vez yo. Y ellos me presentan el modelo. Entonces el modelo, bueno, muy igual. Y digo, pues es como muy guay. Ok, entonces empezamos a conversar, ¿no? Y ay, que me echa todo el tiempo. Claro, es guay. Acelerar proyectos como cuáles, bueno, proyectos como ella me habló de proyecto.com que estaban haciendo. Entonces, claro, yo que soy un iconoclasta, le digo, pero espérate un momentico, en el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad, ¿verdad? Y van a incubar sus proyectos. ¿Cuántos proyectos pueden acelerar? Bueno, como 10 proyectos, porque el espacio de 5 personas, o sea que son 50 personas. ¿Y cuántos al año? Bueno, cada 6 meses una aceleración, 20 al año. 20 proyectos por los 50 son 100. ¿Cuántos estudiantes tiene? 20.000. ¿Cuántos 20.000? ¿Cuántos 20.000 entre 100? ¿O cuántos 100 entre 20.000? 0,01%. O sea, un programa para. Entonces, claro, yo le pregunto además, pero la universidad viene un tsunami. Cambios radicales. Probablemente desaparezca la mitad de las universidades, sean inviables dentro de 10 años. Los centros de investigación son otra cosa. Ahora con la innovación abierta, los centros de investigación de las universidades, ¿qué oferta es la universidad para la propia universidad? Entonces, lo primero que tiene es que la universidad se debe repensar la universidad. O sea, que con un proyecto.com tú vas a estar desarrollando el tema en la educación. Bueno, me llamaron. Claro, era Daniela. No le gustó mucho esa idea. Después tuviese dado un poquito. Si fuera como Daniela, yo a Raiza te hubiese dicho que eso no hace. Ajá. En el mundo corporativo. Claro, entonces bueno, pero es que bueno, chévere, porque coño, todo lo demás es pérdida de tiempo, Entonces la persona, entonces, wow, y lo mismo pana en el parque tecnológico de San Peneja, lo mismo en el innovo de la metropolitana. Yo tengo historias porque yo he tratado de ayudar, o sea, vale, pero vamos a hacer una. Y entonces esa es la historia. No están bravos conmigo, porque me han llamado para otras cosas y tal, no están bravos conmigo, pero no me. Entonces yo digo, coño, pero ¿por qué es tan difícil entender esta vaina que yo lo veo tan obvio, ¿verdad? O sea, coño, si creas un centro de innovación, es como si Start Coaching no fuese una startup, sino que te dijera, mira, sé una startup, pero yo soy una empresa tradicional. Coño, soy incompetente. Si yo genero un centro de innovación, lo primero que tengo que repensar es la universidad. Porque la mitad de las carreras que se están enseñando no tienen trabajo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Bueno, historia interesante porque yo creo que hay la posibilidad de ayudar y de hacer alguna universidad es bien importante, ¿no? Yo lo veo de esta forma, fíjense. Como este ejemplo, becas para deportistas. Estos son todos, esto es un mapa que conseguí. Becas para estudios para deportistas en los Estados Unidos. Si tú eres nadador, juegas tenis, juegas béisbol, juegas fútbol, puedes estudiar en una universidad. ¿Por qué las universidades buscan a los deportistas? Bueno, porque compiten entre ellas y eso les genera una dinámica que hace que la universidad sea más reconocida y más interesante. Y entonces para becan a los deportistas. Esto es una cosa que ocurre masivamente, más se compiten a los becados, ¿verdad?
A ninguna universidad se le ocurre decir, como queremos ser buena en básquetbol, vamos a poner una cátedra de básquetbol. Y vamos a poner en el currículum el básquetbol. No se les ocurre hacer eso. ¿Ok? Y eso es lo que yo creo que hay que hacer en la universidad, ¿no? Entonces, pasa la siguiente, fíjense, uno ve, pasa la siguiente. Bueno, se buscan deportistas aragonesas para becas en Estados Unidos. No sé por qué aragonesas, pero esto es lo que me pasa la siguiente, por alguna razón tiene que tener. Todo lo que debe saber sobre las becas de natación en USA. Pasa la siguiente. Grupo de no sé qué, convocatoria de beca para deportistas. Pasa la siguiente. Pero yo digo, chamo, pero ¿por qué las universidades no hacen becas para los makers? Tráete un maker y dile, mira, tú quieres estudiar ingeniería, mira, yo te voy a dar el 30% de los créditos por todo lo que tú haces como maker, y si haces tu laboratorio maker aquí, nosotros los makers somos hacedores, las personas que construyen cosas, ¿ok? Así como estos chavos, ¿verdad? Pasa la siguiente. O una beca para los programadores. Tú eres programador y yo te voy a dar el 30%, te voy a becar, te voy a dar en crédito el 30% para que tú te vengas para esta universidad a programar en la universidad. La universidad hace lo contrario. No pone a programar a los chavos. No pone a programar, le quitan eso. Es una cosa increíble, yo lo digo por mi propio hijo, pues, que es un chamo desarrollador y no programa en la universidad. Y está, coño, pero ¿cuándo voy a casi que abandone esa vaina porque hagas el trabajo? Que está estudiando parciales, coño, beca a los programadores, pana, y dale para que se vuelvan ingenieros. Claro, no es que lo vas a piratear, le vas a dar una formación de ingeniero a una persona que está desde los 14 años echando código. Por ejemplo, ¿verdad? Pasa lo siguiente. Coño, beca a los emprendedores. Si tú quieres tener una universidad de emprendedores, tú tienes una empresa de alimentos, vente que yo te voy a ayudar a que seas ingeniero de alimentos. Pero vente para acá como emprendedor. Pero ya tienes la empresa, ya eres un deportista. Si no eres un deportista, no es tan difícil eso. Y así creas un centro de verdad, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que si Andri, que es un emprendedor, y yo estudio allí también en la universidad, coño, yo me van a enseñar y yo voy a aprender con él, y se va a generar un movimiento, pero no es un profesor dando una clase de una cátedra de emprendimiento, por Dios. Entonces, ¿qué explica? Bueno, el Canva, así sin corazón, sin sentido, y entonces además la gente se va a necesitar el emprendimiento, que ladilla es eso, que bobo es, ¿verdad, mi querida? Y yo lo veo, o sea, porque el hijo mío estudia en la Metro, supuestamente la Universidad de Emprendimiento, y las clases de emprendimiento, coño, dándoles. O sea, no tiene nada que ver con el espíritu emprendedor, son como una materia más. Entonces yo creo que aquí hay un proyecto, chavos. Este es Mark Zuckerberg, ¿okay? Chavito de la universidad, chavo pobre. Era pobre. Entonces, fíjense, pero esto es, sí, era pobre, pero escuchen, es que se fue de la universidad a hacer su negocio, a hacer lo que hizo. La universidad no podía estar en la universidad. Y era Harvard, ¿no? Bueno, le llamó la atención, ¿no? Porque ¿Ah? uno de los servidores haciendo porque Ajá, bueno, y está todo exacto. Y lo expulsaron de la universidad una semana y lo llevaron a un juicio, una vaina disciplinario porque el tipo reventó los servidores de la universidad. Entonces, bueno, si eso pasa en Harvard, imagínate. Han cambiado, ahorita se graduó. Claro que le dieron esas facilidades y tal, porque es obvio. Entonces, esto es una cosa que yo creo que lo que nos muestra es el tremendo potencial de lo que nosotros hacemos. Tengo un proyecto en mi mente, Start Coaching U, de universidad. ¿Te gusta, Alejandro? Vamos a meter el espíritu emprendedor. Ahí hay que hackear el sistema porque no te van a entender. Hay que explicarlo y tienen que ser los estudiantes los que lo hagan. Clubes de emprendedores, coño. Pon y dale ayuda a que entiendan que el valor que le agrega a un emprendedor en serial como Andrés Moreno a una universidad es extraordinario versus 20 pasados en la verdad. Ajá, por allá, Saí. Ah, bueno, exacto, podemos. Ellos hacen innovación en educación. Ah, bueno, mire, ya fíjate cómo sale la cosa, ¿no? Estar con Más estoy enchufada, así que bueno. y después con Luciano vamos a hacer Star Coaching Kit. Pero tenemos que esperar un
Anaís. Anaís, ¿verdad? Santiago. Santiago, ¿verdad? Oye, ya como que sí podemos armar. Santiago le dijo a Adriana, pero ¿por qué no hacen Star Coaching Junior? Star Coaching Spring Junior. Ajá, exacto. ¿Qué te parece? Bueno, entonces este es un ejemplo de cosas que desde lo que hacemos en Star Coaching podemos innovar para las universidades. Y es este tema. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ahora pasar a la siguiente. Bueno, entonces hay una crisis en el desarrollo de la cultura emprendedora en todo el mundo, la oferta no satisface las expectativas de la demanda, pasa al siguiente. Las instituciones de educación superior y las escuelas de negocios no están respondiendo a esas oportunidades a la velocidad que deberían responder. Y la frontera a vencer es aprender a cultivar el espíritu emprendedor e incluir toda la economía en una dinámica de innovación. Entonces vamos a la siguiente, que la lleves al fin. Porque vamos a hacer ok, entonces vamos a ver de qué se trata el coaching de emprendimiento, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata eso. Claro, como esto venía después del break, dale al siguiente. Entonces esto ya lo vimos. El espíritu emprendedor pasa a la siguiente. Las habilidades pasa a la siguiente. Estamos como retomando para recordar. Está esto y ahora sí pasa a la siguiente, Entonces aquí entramos, ¿verdad? Entonces sabemos que el emprendimiento se aprende, se puede aprender y lo hemos vivido, ¿verdad? Con la experiencia que tuvimos en el módulo 2, ¿verdad? Pero el espíritu emprendedor es algo que se cultiva. Usamos una palabra distinta, que requiere una cultura. O sea, no es una cosa que puede ocurrir en total soledad. Lo otro tampoco, pero es una cosa que tiene más que ver con el mundo interpretado, con todo el mundo psicológico y con lo que podemos distinguir como el mundo interno. Entonces pasa a la siguiente. Hacemos una distinción. Vamos a hacer una distinción muy importante, como trazar una frontera y decir, espérate, así como Timothy Gladwell nos decía que había un juego interno y un juego externo, pues, parafraseando a igual el emprendedor en un juego interno, externo y un mundo interno y hay un mundo externo. Y ese espíritu emprendedor está en ese mundo interno, lo que pasa dentro de él. Lo que pasa fuera de él es todo lo que son las prácticas, y entonces esa distinción es importante. Entonces vamos a arrancar dividiendo pues esas dos cosas. Fíjense que este mundo es un mundo percibido por los sentidos, el mundo externo. Pero el mundo interno es un mundo interpretado. ¿Okay? Y son dos fenómenos distintos. Los fenómenos que ocurren internamente, o sea, ya tienen más que ver con la psicología y la filosofía, lo que ocurre en el mundo externamente tiene que ver más con la técnica, con las metodologías y con las herramientas. Entonces esa distinción es central en lo que vamos a aprender de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Pasa a la siguiente entonces. Entonces en el mundo externo están mis competencias y habilidades, porque son cosas que yo puedo observar y percibir en el mundo. Están las técnicas y métodos que yo domino. Entonces las técnicas tenemos el Lean Startup, tenemos el modelo Canvas o la innovación del modelo de negocio, tenemos el Design Thinking, tenemos el diseño centrado en impresores. Hay un montón de métodos y cosas que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Entonces las tenemos, las podemos dominar. Una vez que las aplicamos 1 o 2 meses, pues ya tenemos cierto dominio sobre esas herramientas y eso nos hace más potentes. Están las relaciones que tengo y está el proyecto y la oferta que yo estoy haciendo al mundo. Todo eso está en el mundo externo y el emprendedor lo vive como su día a día, ¿verdad? Y en el mundo interno pasa lo siguiente, están los juicios, las distinciones que yo manejo. Recuérdense, ¿verdad? No podemos ver lo que no podemos distinguir. Pero tú no puedes decir 1000 veces una cosa, pero si yo no la puedo distinguir, yo no la puedo ver. Y no es que sea bruto, es que no tengo la distinción. Pero están los juicios también. Están en este mundo interno. Y están las creencias. Aún más. Es decir, son aquellos juicios que yo he convertido, aquellas valoraciones que yo he convertido en una sentencia de vida. Que vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué más están? Están las narrativas que nos toman y que nosotros nos creemos.
del mundo. ¿Qué más está? Están las emociones, ¿verdad?, que nos conectan o desconectan con el mundo. Están además las identidades que nosotros asumimos en ese mundo. Y eso ocurre en el mundo interno. Y esos dos mundos son como un correlato del otro, pasa el siguiente. Y este requiere una facilitación y un coaching, pero de aprendizaje. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer y lo hemos estado experimentando. Pero este mundo requiere ¿qué? Un coaching ontológico. Y el coaching de emprendimiento e innovación actúa en los dos dominios de acción. ¿Okay? Puede ayudar a la persona a aprender técnicas, herramientas y a incrementar su poder y su efectividad en ese ser, pero también puede trabajar en el dominio del ser, trabajando las creencias que lo limitan, trabajando las emociones, trabajando su propia autoestima y su propia autoconfianza y trabajando todo ese mundo interno. Okay. Y esto es lo que hace un coach. Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente. Entonces vamos a entregar ahorita un punto de distinciones claves para el coaching. Okay. Cosas que tenemos que saber. Hemos estudiado de alguna u otra forma o nos las han escuchado a mí, a María Milagro, a Raiza, a los coach, a Harry hablar. Pero vamos a primera cosa, vamos a ver. Conocer del enfoque ontológico, muy Flores, Maturana, Rafael Echeverría. Conocer es un juicio que hace un observador sobre la efectividad de las acciones y conductas de un individuo en un dominio de actuación especificado por un propósito. Entonces, este señor, probablemente en el propósito de conseguir comida en la selva del Amazonas venezolano, es una persona que conoce, que sabe cómo cazar y cómo vivir y cómo estar ahí, ¿verdad? Entonces el conocimiento no es una cosa abstracta, no es una cosa general, está siempre especificado en un dominio de acción, en un contexto donde tiene sentido ese conocer, y ese conocer se expresa en efectividad. La efectividad de las acciones. Observo efectividad y digo, este tipo sabe. Okay. Entonces, desde nuestro espacio fenomenológico, eso es conocer. No es saber, no tener información. Okay. Que a veces se confunde obtener información. No. Conocer es capacidad de acción efectiva en un ámbito determinado. Entonces, yo digo que alguien sabe de emprendimiento, conoce de emprendimiento porque ha hecho empresas. Okay. Conoce y es efectivo en la acción de vender, de diseñar un producto, de conversar con un cliente. Eso es lo que yo digo. No porque sabe, porque tiene teoría y se ha leído no sé cuántos libros del mundo. ¿De acuerdo? Ven que ahí vamos como separando ese camino. Segundo, distinción. La diversidad de dominios de acción de una comunidad determina la diversidad de dominios cognitivos que requiere para convivir. Entonces, este señor de la selva amazónica tiene una cantidad restringida de dominios de acción. Pero en una sociedad moderna, bueno, los dominios de acción son tan que los deportes son dominios de acción. Y hay gente que gana mucha plata jugando, ¿verdad? Especializándose en una cosa tan irrelevante en una selva como jugar un deporte, por ejemplo. Entonces los dominios de acción, lo que pasa con él es que son más diversos. Pero el fenómeno es el mismo. Pasa a la siguiente. Entonces, aprender es un juicio que hace un observador, que es un maestro o un entrenador, generalmente, sobre el incremento de la efectividad operacional de un individuo en un dominio específico, observando dos momentos distintos. Yo observé a André hace 3 meses, lo observo ahora, actuando en ese dominio, digo, bueno, aprendió. Ok, hay más efectividad en lo que está haciendo, en su acción. Y eso es el aprender. Okay. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para nosotros como coach esto es importante. Estamos siempre comparando A y B. Y ustedes nos ven a nosotros casi que con la misma, ¿verdad?
ajá, y cómo era antes y cómo es ahora. Estamos viendo esa capacidad, cómo se incrementa la capacidad de afectividad de la acción cuando estamos trabajando con el aprendizaje. ¿Okay? Y esa es la mirada que tenemos que tener siempre como coach. No tanto si sabe, si leyó, sino si actuó. Y por eso tanto hincapié que hacemos en el programa en el actuar, y no tanto en el conocer teórico. Aunque es importante, nosotros no lo negamos y lo estudiamos bastante. Distinguir es el acto que hacemos en el lenguaje para separar algo como una unidad de un fondo en un dominio determinado. ¿Está peludo eso? Vamos a ver. ¿A qué podemos distinguir aquí? Bueno, distinguimos una pelota, ¿verdad? Porque la podemos separar, en sí mismo es una unidad, la podemos separar del fondo. ¿Qué más distinguimos? Al niño, pues. Distinguimos la gorra que tiene, y distinguimos la raqueta que tiene, distinguimos la cancha del fondo que tiene, que es un monte que está ahí, ¿verdad? Ve, pero hay distinciones más sofisticadas que hacer. Vamos a ver, alguien que juegue tenis que nos pueda decir una distinción, que vea en ese chamo. La posición que tiene, está en guardia para descargar toda la energía por Claro, la postura para el swing, ¿ves? El que sabe dice, coño, este chamo sabe. No es un callejero, no es un chamo que se puso a tirar pelota. Tiene allí, está listo para hacer un swing profesional, bien estudiado. Es una cosa, ¿ok? Que solo el que sabe lo puede distinguir. el brazo izquierdo es clave para darle toda la fuerza que va a desatar con el derecho. Ese brazo apuntando a la pelota le da precisión al golpe. Claro, ahora eso el que no lo puede distinguir no lo sabe. No lo ve como una distinción, ¿se dan cuenta? Fíjate, se dan cuenta que es una distinción más sofisticada, ¿verdad? Ah, mira, este chamo tiene la técnica, está preparado para un swing. Es decir, le va a dar la pelota con alta velocidad y con mucha precisión. Ahora tiene un problema, que tiene mal agarrada la raqueta. Probablemente no va a desviar. La raqueta la está agarrando con una botella, no se puede agarrar. Bueno, pero ya, Entonces, eso es importante porque esa distinción, la distinción es más sofisticada, que no tiene que ver directamente con. Es obvio que la pelota es una distinción. Es demasiado obvio. Entonces, bueno, pero es que eso es lo que hacemos. No, espérate. Lo que no puede ver todo el mundo es la parada, es el swing. Y probablemente otras cosas más que alguien que sea especializado en el mundo del tenis lo podría ver, que no lo podemos ver nosotros. ¿Ok? Entonces una mamá va a decir, ay, qué chévere, pero un entrenador dice, no, estás haciendo mal, estás agarrando mal la raqueta. Pero una mamá no lo vería. Entonces dos observadores hacen distinciones distintas. Y este es el fenómeno que quiero mostrar. Que mientras más especializado es el ojo del entrenador, pues más distinciones y más poder tengo de intervenir en el espacio. En este caso, para que el chamo se convierta en un buen, excelente jugador de tenis. Pasa a la siguiente. No podemos ver lo que no podemos distinguir en el lenguaje. Sin distinciones, estamos ciegos a un dominio de acción. Y cuando eso ocurre, a eso lo vamos a llamar ceguera ontológica. Ok, entonces, cuye, de repente ustedes llegaron aquí sabiendo un poco del emprendimiento, muchos de ustedes, sobre todo el espacio gigantesco de distinciones que nosotros le hemos abierto con el tema del Lean Startup, con el tema de lo que es un experimento, lo que significa un producto mínimo viable, lo que es una iteración. Ahora ustedes hablan distinto, ¿verdad? Hablan de pivot normalmente, pero al principio se pivot, ¿qué será eso? ¿Sí? Entonces entraron en un dominio de distinciones que amplió su capacidad de acción como emprendedores. Y entonces ahora no solo ustedes hablan de emprendimiento, sino hablan como emprendedores. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros buscábamos en esa. Que hablen como emprendedores, no que hablen de emprendimiento, sino que hablen como emprendedores. Y alguien lo ve y dice, bueno, esta persona sabe, está formada, así como alguien ve el swing del chamo y dice, bueno, este chamo sabe. Aquí estamos viendo una persona que está operando con algo robótico. Entonces, bueno, un médico tradicional no entendería ese mundo, por más médico que sea. Pasa a la siguiente.
Un dominio de acción es siempre un dominio conversacional, que está condicionado por el conjunto de distinciones y explicaciones que se generan en una historia de interacciones y acciones recurrentes. Esto es muy importante, ¿ves? Porque no surgen de la nada. La única forma que yo pueda desarrollar el emprendimiento como una expresión natural de mi ser es que yo entre en una historia de interacciones con otros emprendedores, en una aceleradora, por ejemplo, y eso me va a generar a mí el dominio conversacional y el dominio de la acción del emprendimiento. No hay otra forma. ¿Ok? Entonces, esto es una distinción central. Pasa a la siguiente. El dominio conversacional es generado por una historia de interacciones recurrentes, de coordinaciones de acciones, que a veces llamamos ensayo y error, por una comunidad que busca ciertos propósitos de resultados. O sea, imagínense para que aquí los hermanos Wright pudieran descubrir las leyes aerodinámicas del vuelo, tuvieron que hacer montones de interacciones y cada descubrimiento tenía que ponerle un nombre. ¿Verdad? Y de ahí seguramente, yo no estoy tan seguro, pero de ahí surgieron todo lo que es un alerón, lo que es la fuerza de sustentación. Todo eso surge en la medida en que yo estoy interactuando y estoy descubriendo cómo es que se puede dominar el vuelo tripulado. Pero fue una historia, ellos no lograron eso, sino una historia de muchas interacciones recurrentes de coordinaciones de acción. Y vamos a probar esto, y vamos a hacer esto ahora, y vamos a ponerle esto, y por qué Lara no sé qué. Y eso nosotros lo llamamos en el mundo normal como ensayo y error. Pero en verdad esto es lo que estamos viendo. No hay forma que nosotros nos hagamos emprendedores si no emprendemos. No hay forma de que nosotros podamos innovar si no innovamos. Ok, entonces no lo aprendemos. Entonces vamos a buscar la última metodología que sí me va a llevar al emprendimiento. No existe. Y eso es lo que hacen las empresas. Buscar siempre la última metodología que me va a salvar y me va a llevar a la innovación. Y entonces, bueno, hay grandes vendedores que venden esas quimeras. Y entonces ahora sí viene la última metodología, pero no es cómo yo entro en un espacio de interacciones recurrentes donde yo pueda hacerme un innovador de forma natural. Que la innovación surja de la organización como una expresión natural del hacer de esa organización. ¿Entienden no es lo poderosa que es esta idea? Esta interpretación, esta visión del mundo para nosotros poder ayudar a esas organizaciones. Entonces, fe y alegría. ¿Cómo logramos, Andri, ¿verdad? Que la innovación de los secales y de la organización surja como algo natural de la propia interrelación y las interacciones que tiene el equipo de innovación con los propios directores de los secales. Y eso es una cosa completamente distinta. Y cuando ocurre naturalmente. La gente, mira, pero estás innovando. Ah, bueno, yo no sabía que estabas innovando. Esto es lo que yo hago. Pasa a la siguiente. Entonces, la historia de interacciones va depurando lo que funciona y lo que no. Claro, tú vas descubriendo, mira, esto no funciona y listo. Así se incrementa constantemente la efectividad de las acciones y se expande el espacio de posibilidades de ese dominio de acción. Entonces eso fue lo que hicieron los hermanos Wright, que lograron generar incrementar constantemente la efectividad de sus acciones con el vuelo tripulado y abrir un espacio nuevo de posibilidades en la acción que significa volar. Que después, cuando eso se masificó, bueno, se convirtió en la aviación que hoy tenemos, que casi que no podemos imaginar el mundo sin la aviación. ¿Cómo nos trasladaríamos de un punto a otro? Imagínense que había que agarrar un barco que duraba 3 meses en atravesar el Atlántico y la tormenta Irma y estar por ahí. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? No. Eso sería la forma de visitar a sus nietos. Dale. Entonces, bueno, tenemos el mundo interno y el mundo externo. En ese mundo externo, estas distinciones no permiten pasar a la siguiente, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Fernando Flores, ¿no?
lo que somos se construye en nuestra historia de conversaciones acerca de quiénes somos. O sea, lo que nosotros somos se construye en una historia de conversaciones acerca de quiénes somos, incluyendo las narrativas históricas en las cuales nacemos sin tener conciencia de ello. Entonces, si yo quiero ser emprendedor y ser coach, pues la conversación acerca de quiénes somos en ese mundo es fundamental. ¿Pasa la siguiente? Claro, aquí decíamos que todo esto que se llama el observador se construye en una historia de interacción. Es una cosa muy importante, no sale de la nada. Como decía Edgar por ahí, que todo eso no salió de la nada, bueno, tampoco sale de la nada, sale de una historia de interacción. En otras palabras, yo estoy determinado por mi historia. Todos los que estamos aquí estamos determinados por nuestra historia. Y si queremos cambiar lo que somos, tenemos que cambiar tenemos que generar nuevas interacciones para cambiar esa historia de interacción. Y eso es lo que tenemos que hacer para enseñar esta historia de interacción. Entonces, por ejemplo, Alejandrita, que acaba de hacer su experimento, ¿verdad? Ella en el fondo está construyendo una historia de interacciones que le abren un montón de posibilidades y seguramente le van a expandir su ser emprendedor. Pero llega un momento que decir, bueno, pero como yo hacía antes, ni siquiera se lo va a imaginar. Por ese proceso de innovación y de mirar el mundo de esa forma, de forma natural. ¿Okay? Y así es como emerge, ¿no? Un emprendedor, un innovador. Pasa a la siguiente, claro. Entonces, esa historia además es única para cada persona. Todas nuestras historias son distintas. Yo tengo un hermano que se llama Edgar, que vive en Barquisimeto y casi nadie lo conoce de mis amigos, que yo le llevo 13 meses. Y bueno, y mi mamá nos puso en el colegio juntos. Cuando yo cumplí 7 años, él tenía 6, dijo, bueno, vamos a meter los dos en el colegio. Y yo estudié con él primero, segundo, tercero, cuarto grado, o sea que somos como por 8. Y mientras más avanzamos en edad, más cercanos se hacían. Y nosotros, bueno, somos tan diferentes. Entonces, la gente nos dice, ustedes son hermanos, increíble. Y tenemos una historia común, pero somos diferentes. O sea, cada quien esa historia, que eran los mismos papás, la misma mamá, la misma escuela, el mismo contexto, generó dos seres distintos. Entonces cada historia es única. Pasa a la siguiente. Y bueno, por eso es que decimos que somos seres históricos. La palabra histórico se ha puteado mucho. Va para el video. Claro, todo es histórico y tal. Y bueno, y el acto histórico, y todo es histórico. Okay, pero aquí le queremos rescatar su sentido especializado. Somos seres históricos porque somos productos de una historia. Y esa historia es una historia de interacciones que fundamentalmente lo que priva es las conversaciones y las emociones que hay en esa historia. Y eso es lo que constituye, Fernando, la siguiente, que somos observadores distintos. Cuando nosotros decimos que somos observadores distintos, lo que estamos diciendo es que cada uno de nosotros mira el mundo distinto porque la historia que lo constituyó determina lo que nosotros vemos en el mundo. Podemos ver cosas parecidas. Por ejemplo, yo y mi hermano podemos ver el béisbol muy parecido porque somos fanáticos del béisbol, jugamos béisbol juntos y bueno, entonces nosotros lo que hacemos es hablar de béisbol. Yo no puedo hablar de otra cosa con mi hermano porque no, pero de béisbol hablamos rico y tremendo. Entonces tenemos un espacio común donde somos observadores que tenemos un espacio consensual. Conocemos la historia de los peloteros, conocemos los récords y tal, y hacemos seguimiento a los peloteros venezolanos y sabemos cómo está batiendo cada uno, etc. ¿no? Creo que no sea de los tiburones. ¿Ah? Creo que no sea de los tiburones. No, él es del Magallanes. Entonces, bueno, pero eso no ha separado que nosotros amemos hablar de béisbol. ¿Okay? Y yo no hablo con nadie de béisbol como con él, porque me entiende más. Pero lo que quiero decir es que somos observadores distintos, tenemos espacios consensuales compartidos y otros no. ¿Okay? Y eso es lo que queremos decir cuando decimos que somos observadores distintos. Porque nuestros juicios, nuestras creencias, nuestras emociones se van constituyendo en una historia de interacción. ¿Okay? Y el coach tiene que entender eso.
¿Ok? Porque toda persona que está allí es perfecta, dada su historia. Porque la naturaleza y la biología es perfecta. Ahora, si quiere descubrir nuevas formas de ser, ¿cómo entramos en un espacio de interacciones que le permita mirar otras cosas? Cambiar sus juicios, cambiar sus discusiones, o ampliar sus discusiones, cambiar sus emociones. Y eso es lo que hacemos. Entonces es un trabajo que requiere paciencia, porque no es que me cambió la vida de un día para otro. ¿Ok? Lo que nosotros decimos, no, abrimos espacios de posibilidades nuevos. Y si la gente tiene la valentía y el coraje, entra en esos mundos nuevos y pasan cosas maravillosas. Y así como nosotros escuchamos cuando la gente nos dice, esto me cambió el mundo. Nosotros lo entendemos como esto me abrió un espacio de posibilidades que yo no había visto y yo tuve el coraje de entrar a recorrer. Y eso es lo que hace un coach. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo escuchan ustedes? ¿Tiene sentido? Total. ¿Les gusta? ¿Les gusta esta filosofía? Este hacer? ¿Qué dicen mis coach por allá? ¿Algún comentario? ¿Quién pidió? ¿Ah? ¿Alguien silbó, verdad? Ah, que era las 5. Bueno, dale la siguiente. Entonces, bueno, vamos a pasar. Pásate a la lámina 46. Vamos a saltar esta ahorita. Pero dale chuchu. No, bueno. Exacto. Ahí, ya. Atrás, ahí. Esa es la 46. Claro, no está nombrado. Entonces, ok, claro, esto lo vamos en todos estos 4 meses para estudiarnos estos 500. Tenemos que incorporarlo. Nosotros tenemos que vivir esto como algo natural, como que así vemos el mundo de forma natural. Por ahora no es tan natural porque es algo que estamos aprendiendo. O sea, que como recordar, y nosotros los coaches tenemos que ser muy buenos en eso, recordar esa frase de Galway, cuando decía lo de sembrar la semilla de flor. Que tenemos que tener la paciencia porque es muy frágil al principio. Y si yo me pongo a criticarla a la flor, bueno, pero crece rápido y tal, no sé qué, no. Hay que tener esa paciencia. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esta distinción de quiebre y transparencia que nosotros hablamos tanto de quiebre. Pasa a la siguiente. Fíjense, cuando una persona es competente en un dominio determinado, ejecuta las actividades en él de manera que esas parecen como un flujo natural. ¿Verdad? ¿Quién me pone un ejemplo? Vamos a ver. Vean un shortstop o un músico, un shortstop, le meten un batazo difícil y hay una danza en ese movimiento. El que conoce el béisbol y ama el béisbol y lo respeta como deporte, hay uno que no, respeta como deporte, ve la danza y ve la jugada, todos los movimientos totalmente sincronizados. ¿Ven? Hay un flujo natural, no pienso, no lo pienso, eso surge naturalmente de su desplazamiento y su movimiento rítmico. La música, ¿verdad? Igual. La música, el que está tocando un instrumento, sea una guitarra, fluye. ¿Sí? Bueno, las herramientas que usa, además, parecen una extensión de su cuerpo. ¿Verdad? Si ustedes se lo pudieran observar manejando, se dan cuenta, oye, chale, este carro no me va a pasar, y tú aceleras y el carro casi que es tu cuerpo. Se convierte en una extensión de tu cuerpo. Imagínense, eso lo hace uno, se mete por el ombligo y hace una maniobra increíble. Los pilotos, imagínense. Entonces, tú vives las herramientas que usa como una extensión de su cuerpo. La escritura tiene esa característica. Uno no se da cuenta, pero es una Claro, sincronización. Claro, cuando tienes la competencia, porque cuando no tienes la competencia tú tienes que ir pensando la cosa, ¿no? Como el que está aprendiendo a manejar, cónchale al principio, pero espérate, pero la primera, pero no sé qué, pero una vez que eso se convierte.
Pasa a la siguiente entonces. En ese caso era un chamo programando que tú ves. Así, esa integración hombre-máquina en un flujo natural de acciones y resultados lo distinguimos como transparencia. Transparencia es una distinción. La distinción actúa en transparencia, decimos los coaches, ¿verdad? Cuando observamos este fenómeno. Manejar es transparente. ¿En qué sentido? Bueno, porque yo puedo ir hablando contigo, yo voy manejando y yo dejo el automático que maneja. Es tan transparente que yo hablo contigo, estoy pendiente de otra cosa, escucho música, escucho programas de radio, estoy pensando cosas, porque esa actividad entra en una transparencia, en ese sentido. ¿Okay? Y cuando estamos programando estoy en transparencia, vos estás escuchando música y el fluir está allí, la música me estimula y ustedes ven a los chamos que programan y están siempre escuchando música. ¿Okay? Pero si ellos estuvieran pensando, no pueden escuchar la música porque la música lo podría modificar. Pero una vez que están en transparencia lo pueden hacer. Interesante, ¿verdad? Sí. La accionar, y eso lo podemos ver en el capítulo de Rafael Echeverría de Quiebre y Transparencia, no es racional. O sea, lo que nosotros pensamos que era que siempre estoy racionalmente, mi cerebro, mi mente está controlando como un sistema cibernético. Lo que yo hago no opera así, opera en un fluido. Y esto de que las herramientas se convierten en extensiones del cuerpo, una vez que las domino, es una cosa, fenómeno humano. Ok, pasa a la siguiente. Pero cuando algo ocurre que rompe ese flujo de acciones coordinadas de una persona en un dominio operacional, por ejemplo, se va la electricidad, decimos que se ha producido un quiebre. Se le rompió la transparencia. O sea, tiene que decir, pero para él, que existiera electricidad en su computadora, era transparente. Él estaba conectado con la escritura, o con la presentación que estaba haciendo, o con el video que estaba haciendo, pero no con el sistema en sí eléctrico, no sé. Era transparente. Solo cobra relevancia cuando hay algo que rompe la transparencia. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un quiebre. Pasa a la siguiente diferencia. Entonces un quiebre es un juicio que hace un observador cuando algo le impide continuar el curso normal de acciones que estaba ejecutando y que le impide continuar en transparencia. Resumen breve del capítulo de quiebre y transparencia. Y eso ocurre en cualquier espacio del hacer. Pasa a la siguiente. ¿Dónde creen ustedes que ocurre el quiebre? ¿En el mundo externo o en el mundo interno? Esta es una pregunta capciosa. Vamos a ver, ¿quién? Ajá. En el interno. En el mundo interno. ¿Tú? En el interno. En el interno. Bueno, ¿Ah? lo siento, o sea, la parte de las emociones, que puede ser en el externo. Ajá, Lo de la electricidad es algo externo. Ajá. Pero lo que genera en mí es interno. Ajá. A ver, explícame eso. Ven, párate. Porque para que salgas en cámara. No, decía lo de la electricidad. Ok, eso es externo, eso es un elemento externo, no depende de mí, ¿no? Pero, ¿qué se vaya la genera? electricidad, va a ocurrir aquí. Ajá, ¿qué genera? Entonces, me puede generar angustia porque empiezan los juicios, porque existe de repente, tengo en la narrativa, bueno, todo lo que tengo que entregar, tengo compromiso, hay un cronograma, entonces eso es interno. ¿Cómo manejo? Ajá, pero fíjate, te hago una pregunta aquí. Que se vaya la electricidad podría ser, ¿es siempre un quiebre o puede que no sea un quiebre? Depende de cómo lo asuma. Ajá, pero Bueno, si me conflictúo con eso, pero si es algo que tengo que, supongamos, ¿no? Tengo que, en el caso nuestro, vamos a poner el ejemplo, veníamos de Maracay, nosotros teníamos, siempre nos venimos en vuelo, esta vez no fue posible. Entonces hubo allí como que una ruptura de lo que era rutinario para nuestros viajes acá. Entonces generamos
otras acciones diferentes. Pero yo hubiese querido que quedara en la transparencia. Claro. No Pero de nuevo, fíjate, de nuevo la electricidad. ¿Verdad? Se va la electricidad, estamos claros que es algo que ocurre en el mundo. Ajá. Podemos distinguirlo en el mundo, podemos percibirlo. No hay electricidad. Pero dependiendo del observador, podría ser un quiebre o no. Ajá. De como lo dices. ¿Verdad? O sea, alguna persona dirá, coño, qué bueno que se fue la luz porque así me voy. ¿Verdad? Solo es un ejemplo. ¿Sí? Sí, puede ser. Y no es un quiebre, pues. Ok. Y para otra persona es uy, tengo que entregar mañana la presentación. Claro. Y ahora sí es quiebre. Y ahora sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, lo interesante es que siempre ocurre, pasa la siguiente. Hay una situación que genera una insatisfacción. Hay una situación en el mundo y hay un juicio de quiebre o no. ¿Sí? Es una cosa interesante que podamos nosotros discutir. Gracias. ¿Sí lo ven? Voy a poner un ejemplo, fíjense, que siempre me gusta poner porque yo, cuando el chamo estaba pequeño, y mi esposa fuimos a una fiesta infantil. Y había un carajito que era, no joda, pero tremendísimo. Pero era exagerado, o sea, rompía cosas, le pegaba a los chamos, era una cosa así. ¿Y la mamá? ¡Fulanito! Para allá era normal. Todos los padres estamos, este carajito, alguien que haga algo. Todos estamos en quiebre, menos la mamá. La mamá lo vivía normal. Claro, no era al chamo de él. Entonces no lo vi, entonces claro, yo decía, coño, qué interesante, esta persona no vive esta situación de ruptura constante de que el chamo rompió aquí un vaso, que le pegó al otro chamo, que no se quedaba tranquilo, no lo vive como un problema, lo vive como, eso es normal. Y para todos nosotros era así como que, wow, pero esta señora, y entonces comenzaban las conversaciones de pero esta tipa no se da cuenta, pero imagínate cómo se le hace un muchachito en su casa y por ahí se iba una conversación, pero ese era un problema nuestro, no de ella. Ella fue y dijo, ¿cómo te fue en la fiesta? Buenísimo, seguramente. Y si tiene un amigo con me dice, ¿tuviste quiebre? No, ninguno. Ok, es el quiebre, el juicio y habita en el observador. Ajá. Yo la disfruté la fiesta, lo que se frustraba fueron los invitados. Claro, yo quería seguir porque, bueno, yo estaba empezando, me generaba un intento, ¿no? Quiebre. No, que asociamos que el quiebre es negativo. Cuando lo ponemos como un problema y tal, creemos que es negativo. Entonces también, ese ejemplo que pusiste de la electricidad, de la persona que se dice, bueno, me voy, igual es un quiebre, pero para él puede ser positivo. Ahora, si estoy durmiendo y si no me rompe ningún tipo de transparencia y sigo durmiendo. Depende, porque si estás en Maracaibo a las 12 del día, te seguro que te despiertas. Claro, fíjense, los quiebres son quiebres, rompen transparencia. Entonces, me dejó allí un interrogante esto que está diciendo de que el irme, el decir que me voy, con el caso de la electricidad, también es un quiebre. claro, pero eso es lo que iba a aclarar. Claro, pero es lo que iba a aclarar. Ah, pues. Claro, porque si yo digo, se fue la luz, me voy, yo no estoy teniendo quiebre mientras cargado, yo me paro y me voy. Okay. Pero fíjense, los quiebres no son ni buenos ni malos, son quiebres. Y la gente hace interpretación, ¿no? Y de la interpretación que yo haga del quiebre puede generarse un aprendizaje o puede generarse un proceso de conflicto. ¿Verdad? Yo le contaba a Vladimir, ¿no? Y me dice, coño, pero ¿cómo tú pasaste 30 horas en el aeropuerto? Y le digo, bueno, en verdad a las 11 nos llevaron a dormir en un hotel y después nos trajeron a las 7. O sea que no fueron exactamente 30 horas, pero fueron bastantes. Y también estaba fuera de mi casa, pues, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero tú sabes que me pasó algo importante, ¿no? Eso es un quiebre, ¿verdad? Tronco de quiebre, oye, no puedo cumplir con un compromiso que tenía y me estaba esperando 10 personas en Maracaibo. Yo esperé y tal, no sé qué, ¿no? Pero no podía hacer nada. No podía hacer nada. No dependía de ti, totalmente externo. Claro. Entonces yo le contaba a él que yo digo, oye, pero me pasó algo bueno. Yo
Eso es horrible, porque ese es el aeropuerto nacional, ¿no? El aire acondicionado prácticamente no existe. No hay donde sentarse. Y habían como 5 vuelos retrasados, no había, y la gente armando lío. Y bueno, pues esto era un caos, ¿no? Y hay unos restaurancitos malosos y carísimos, y como 4 puesticos, y la gente cuida el puesto como si fuese. Entonces conseguir un puesto ahí es muy difícil. Esa es la situación. Y hay una librería. Entonces yo me meto en una librería. Bueno, hice un mindfulness, hice un trámite, no me voy a rechazar porque quiero de todas maneras, si los maracuchos te armaron un peo grandísimo, si los maracuchos no lo logran, menos lo voy a lograr yo, que soy un tipo pacífico. Así que dejo que los maracuchos peleen. Eso es como de casi que tumban el mostrador. Entonces me meto en la librería y he conseguido un libro increíble. Un libro de un autor que se llama Murakami, Satoshi Murakami, que yo leo mucho, que tenía tiempo que no conseguí un libro. Este libro decía, ¿por qué escribo? ¿De qué escribo cuando escribo? Y lo vi cuando escribí. Compré mi libro. Y ahorita que estoy escribiendo el libro de coaching de emprendimiento, me pongo a leer es una vaina increíble. El tipo explica cómo él escribe y me conecté tanto que me inspiró que avancé muchísimo en el libro después cuando llegué a mi casa. ¿Qué les parece eso? Buenísimo. Me dice, coño, pero ve, y yo digo, bueno, mira, primero, ese libro, al hecho, no lo hubiese visto, ¿verdad? Solo si mi mirada es buscar posibilidades, a ver qué bueno saco yo de esto. No voy a amargar la vida. Conseguirlo y sentarme en el piso a leer mi libro, que además me conecté, pero profundamente, que en el aeropuerto leí la mitad y después en mi casa terminé de leer la otra mitad. Entonces, se llama Satoshi Murakami. ¿Cómo se escribe? Ajá, le voy a poner una foto y la voy a poner en el... Sí, más fácil. Ajá. ¿Ah? No, eso lo conecto con una teoría de por qué razón se escribe de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa sostiene que él se convirtió en escritor cuando se vio frustrado ante la vida. Es decir, él generaliza y dice que todo escritor lo que trata es de matar sus frustraciones o superar sus frustraciones a través de la creación de mundos que no existen, el ficticio, mundo ficticio, de ahí nace la literatura. Entonces va creando personajes, va transformando el mundo, va matando la realidad para crear otra realidad, que en complicidad con el lector se hace realidad también. Entonces nace, es decir, todo escritor se hace de las frustraciones, no de las alegrías, sino de esa desconexión o enfrentamiento con la realidad que se hace insuperable para él. Entonces se decide a escribir y decide transformar sus demonios, poner a hablar sus demonios, y entonces surgen esas obras literarias que le ayudan pues, a convivir y a seguir con la vida, ¿no? Claro, que esa está es la narrativa para él explicar eso. Pero si tú lees, ¿sabes? Es otro. Murakami. Sí, cómo no. Ok, pero este libro no lo has leído. No, ese Bueno, chamo, léete ese libro. Que es una cosa insólita. Este tipo era un cantinero. Y el tipo trabajaba en Japón y él solo tenía en las noches como 2 horas antes de dormir para escribir. Entonces, esto no es la historia de ese escritor intelectual, es una historia increíble. Entonces te dice, mira, pana, yo nunca he tenido peo de musa. ¿De qué? De musa. Yo nunca he tenido el bloqueo de los escritores. Entonces lo primero que arranca para atraparte en su historia es desafiando todo lo que está establecido de los escritores. Nunca he tenido ese rollo de musa y de que me quedo con la hoja en blanco. Entonces tú dices, no, a mí que me encanta la escritura, digo, coño, tengo que leerlo para que ver cómo este tipo hace, ¿no? Porque no es cualquiera, ¿no? El tipo es un candidato a premio Nobel y tal. Entonces empieza a contarte su historia de cómo él desde cantinero se hizo un escritor mundial. Entonces, bueno, eso los dejo para que lo busquen y lo vean. Pero fíjense, es la mirada. Es decir, déjame ver qué oportunidad puedo conseguir yo en estas 30 horas en las que no puedo hacer nada. Porque si no puedo decir, coño, estoy perdiendo el tiempo. Coño, estuve en mi casa. Coño, bueno, por supuesto,
no había, miren estas condiciones, no había dónde cargar el teléfono porque habían como 4 coños, su madre. Estaban todos los tomacorrientes, todas están las cajetines sin nada. Bueno, no sé, pero los quitaron, pues no hay. Y hay poquitos. Entonces la gente, coño, déjame mendigando electricidad para cargar el celular. Entonces coño, tenía que apagar el celular. No podía decir, déjame ponerme a no, tenía que ahorrar mínimo para mandarle mensaje. Todavía no he salido, ya voy en camino. Me apago el celular, pero no sé qué, porque no tenía chance. Y entonces estaba en una cola para que me dieran electricidad, para volver a cargar un poquitico de batería, para seguir teniendo vida. Esa es la realidad. Entonces, Eso es Venezuela. Y claro, pero entonces bueno, pero la mirada hizo conseguir una cosa que me ha resultado súper útil. Porque si no me pasa eso, no hubiese encontrado el libro y no estuviese en una conexión con la escritura, que un día les voy a contar eso. Eso fue una ganancia secundaria. Claro, entonces fíjate, los quiebres no son ni buenos ni malos. Ahora, los quiebres abren y cierran posibilidades. ¿Sí? Y desde ese punto de vista podemos decir entonces que los quiebres que abren posibilidades son positivos. ¿Okay? Y los quiebres que cierran posibilidades, bueno, son negativos. Pero es un juicio, ¿verdad? Negativo, positivo es un juicio. ¿Okay? Entonces eso con respecto a los quiebres. ¿Okay? Entonces nosotros pasa la siguiente. ¿Verdad? Pero el quiebre no lo es todo. El quiebre requiere una declaración. Yo tengo que decir, pasa la siguiente. Basta, no aguanto más. Tengo que declararlo, ¿verdad? Esto no está funcionando. Dicen las mujeres cuando la relación está. Los hombres casi nunca declaran quiebre femenino. Esto no está funcionando, ay papá. Me lo han declarado varias veces. No estoy logrando, entonces ya más masculino. No estoy logrando los resultados que quiero. Entonces sí, más masculino. Aquí falta algo y no sé exactamente qué es. Esto es más bonito. El quiebre requiere una declaración. Es decir, espérate, aquí hay algo que no está funcionando. Aquí hay algo que tengo que cambiar. ¿Okay? Y esa es la declaración de quiebre. Porque ese es el, digamos, por ahí que arranca todo coaching, ¿verdad? Mi queridita, por allá. Si no hay declaración de quiebre, no hay coach. Eso a la persona, a la amiga esta del niñito terrible de la fiesta infantil, ella no se le podía hacer coaching porque esa señora no, había que hacerla a todos los demás, ¿no? Había que hacer un coaching colectivo a todos. Exactamente. Pasa, Fernando. Entonces, solo la declaración de un quiebre abre la posibilidad de un coach. ¿Okay? Como dice Rafael, dice, bueno, el coaching es una petición que los coaches escuchan de esta manera. Mira, hay algo que no funciona. Claro, la gente no lo articula así, ¿no? Por supuesto, nunca. Y yo quiero escuchar, que tú me ayudes a mirar qué es aquello que no funciona, que yo no puedo ver porque no me puedo hacer cargo de eso. Ya he intentado todo y no lo puedo resolver conmigo. Entonces el coach va y le presta sus ojos, le presta su mirada para que él pueda ver ese espacio ciego que no puede mirar y descubrir posibilidades. Pasa la siguiente. Entonces, necesito saber la hora en este momento. 5:30. 5:30. Vamos a avanzar aquí. Porque esta es la parte que estaba como en duda mía, pero como tenemos media hora le vamos a dar. Para mañana, entre mañana vamos a practicar, ¿ok? Hoy es que ustedes entiendan este cuento. Entonces mañana vamos a hacer coaching triangulado, vamos a empezar a meterlo en la conversación de coaching. Entonces vamos a avanzar. Pasa a la siguiente entonces. Entonces lo que nosotros decimos, fíjense, es que hay algunas cosas particulares para el emprendimiento. Fíjense que hasta ahora hablamos en general, pero hay unas cosas que nosotros llamamos condicionantes de la acción emprendedora, que están en el observador, que me impiden que mi acción emprendedora pues sea más efectiva. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que mirar. Pasa a la siguiente. Entonces, ¿qué hacen esos condicionantes? Bueno, limitan la acción emprendedora.
cierran espacios de posibilidades, bloquean el aprendizaje y empobrecen las relaciones personales. ¿Okay? Y eso me impide que los resultados que yo quiero obtener con mi sueño, con mi proyecto y con todas las cosas que quiero innovar, pero no funcionen, no estén generados. ¿Sí? Y entonces la mirada del coach es ver, bueno, qué está condicionando, qué está bloqueando a esta persona para que pueda desenredarse ese nudo y abrir posibilidades. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente entonces. ¿Cuáles son esas distinciones? Primero, el dominio conversacional y el espacio de distinción. Si yo no puedo distinguir algo, no lo puedo mirar. Entonces imagínense ustedes alguien tratando de hacer una innovación, pero que no tenga toda esa riqueza de distinciones que tenemos nosotros, del experimento, ¿verdad? De la hipótesis, de la validación, del aprendizaje validado, todas esas cosas, sería muy difícil de entender. Entonces, claro que el dominio de distinciones es muy importante es un condicional. ¿De acuerdo? Y esto es fácil porque, en el sentido de que si yo me doy cuenta, lo podemos facilitar el aprendizaje como hicimos con ustedes, dándole talleres muy de entrega de distinciones chévere, eso lo podemos hacer, ¿verdad? Y parte del trabajo de ustedes va a ser esto. ¿Por qué? Bueno, porque no hay una riqueza en la conversación ni en el espacio de distinciones de los emprendedores, digamos, que van a ser sus clientes. Parte del trabajo tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? Pasa al siguiente. Los otros son los juicios y las creencias que limitan. Y aquí comienza el trabajo más duro. Porque entregar una distinción no es tan difícil, ¿verdad? Pero tumbar una creencia ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos juicios y creencias que limitan la acción emprendedora. Esa es la siguiente. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a nombrarla y después la vemos. Bueno, la fortaleza emocional que requiere una persona para un emprendedor. Un emprendedor no puede tener una emocionalidad tan frágil que si te dicen que no va a funcionar, como te dijeron varias veces criándolo, y tú digas, coño, verdad, no, estoy deprimido porque me dijeron que no funcionaba. Oye, no puede ser. Hay que tener una fortaleza que le permita esos asesinos de ideas, como lo llaman en el argot. Cualquier idea que tú tengas, eso no va a funcionar. Tú lo puedas hacer oídos sordos. Fortaleza emocional, por ejemplo. ¿Qué más? Y estar al servicio de un propósito más grande. Es una condicionante. No es lo mismo que yo esté al servicio de un propósito más grande que yo esté haciendo algo con un propósito más pequeño. ¿Okay? Esto me va a generar una energía muy grande y finalmente la responsabilidad incondicional, que significa que yo soy el protagonista de la cosa. Aquí nadie es más responsable que yo. O sea, yo soy el responsable incondicional de si esto funciona o no funciona. No le voy a echar la culpa al gobierno, a la inflación, al dólar ni a nada. Esa es la siguiente. Entonces, oye, pero esto cambió. Sí, también bueno. No, es que se inserta en corte. ¿Y qué tal 21? Sí, también 21. Verá que se ve bonito eso bien, ¿sabes? Entonces, fíjense, unas creencias que tenemos que nosotros entender bien y manejarlas nosotros también en nuestra cultura son las creencias que tenemos del dinero. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque va a determinar cómo yo me voy a conectar con esta cosa. Entonces, fíjense, muchas veces nosotros las creencias del dinero las convertimos en sentencias, ¿sí? Sentencias en ese sentido legal, pues, sentencias de vida. Y yo puedo decir, por ejemplo, una sentencia de vida bastante típica es: yo no quiero ser millonario. ¿La han oído ustedes? Sí. Yo no quiero ser rico. Pero bueno, ¿y quién te está preguntando? Ok. Además que eso siempre es falso. Pero una sentencia como para justificar que si te va bien, tú no lo que sea, pero una sentencia. ¿Ves?
Entonces cuando un emprendedor te dice eso, tú dices, cúnchale, que hay una pista del tema del dinero, de las creencias del dinero que hay que trabajar. ¿Ok? Entonces uno puede empezar a hacer preguntas y tal, qué sé yo, y ya obviamente estamos hablando de un juicio acerca del dinero, bueno, que el dinero es corrupto, que el dinero corrompe a la gente, que el dinero es sucio, que el dinero nos quita la angelicalidad y toda esa cantidad de tonterías que tenemos en nuestra mente por la narrativa en la que nosotros vivimos. ¿Sí lo ven? Sí. Y lo primero que tenemos que limpiar con esos juicios somos nosotros mismos, porque están instalados como narrativa en nuestra cultura. Ok, entonces, ¿qué les parece? Un trabajo importante sobre los juicios del dinero que tenemos. Axel Capri escribió un libro muy importante que se llama El complejo del dinero. Y entonces, como psicólogo, y un psicólogo pues reconocido y bueno, el tipo hace una serie, sobre todo en la cultura latinoamericana y venezolana, de cómo nos relacionamos de una manera ambigua con el dinero. Porque decimos que no queremos el dinero, pero cuando vemos a un rico no se nos bajan las palmas. Entonces, bueno, esa es una, ¿sí? Otra. Fíjense, las creencias que tenemos acerca de la empresa. Si pensamos que las empresas son como una especie de maquinaria donde el objetivo es hacer dinero y irremediablemente pues hay que explotar a la gente. Ok, entonces bueno, esa es la empresa que vamos a construir. Estamos reproduciendo el mundo que nosotros creemos. Okay. Y esto es muy importante, tenemos unas creencias profundas de la empresa que nos limitan increíblemente a crear empresas nuevas. Por ejemplo, fíjense, cuando tú le dices una imagen de una empresa, por ejemplo, Fede Cámaras, tú ves el logo y el logo tiene unas vacas, no sé si ustedes lo han visto, tiene un capo petrolero, tiene una planta y tal, ¿no? Entonces dice, bueno, y la gente, y ahí no hay ni una persona. Curioso, ¿verdad? Entonces cuando hacen un logo, el logo de Conindustria son unos engranajes. Oye, las empresas en verdad son engranajes. Entonces tenemos unas creencias, unas metáforas de la empresa que nos reproduce crear empresas así, ¿verdad? Y parte de lo que hacemos, en esta coaching, es reformular, remarcar la empresa. Nosotros pensamos que las empresas pueden ser arquitecturas humanas hermosas y espacios increíbles de innovación y de diseño donde podemos pasarla buenísimo y ser felices. ¿Qué les parece esa interpretación? Pero no la escuchamos, ¿sí? Que las empresas pueden ser, tienen una dimensión estética, tienen que ser bellas, o es que coño Apple no es bella y no hay empresas que son, y también son éticas. Entonces, este tema es fundamental, porque yo voy a reproducir en el mundo la empresa que yo creo. Entonces, esto es central. ¿Qué les parece? Pero ven lo poderoso, que es lo que está instalado, que nos condiciona el mundo que creamos. ¿Ven? Ese mundo es el reflejo que somos. Claro, eso es una verdad, una profecía autocumplida. Entonces, si queremos cambiar la empresa, tenemos que cambiar nuestra concepción de las empresas. Y ahí en el mundo hubo un movimiento importante al respecto. Están las empresas B. Son empresas que se definen que lo principal es el propósito por el cual fue creada esa empresa. Y es tan fuerte que busca crear una legalidad que proteja el propósito más que a los accionistas, por ejemplo. Y no que unos accionistas se apropien de la empresa y cambien el propósito de la empresa. Y entonces, son temas interesantes que están ahí. Ahora, tenemos que reflexionar, si queremos desarrollar el emprendimiento, tenemos que reflexionar sobre esto o no. Sí, claro. Fundamental, ¿verdad? Y tenemos que ver además cómo esa narrativa se expresa de forma individual, porque eso llegó, ¿cómo llegó eso a esa persona? Con una historia de interacción, ¿verdad? Una historia de interacciones recurrentes, de conversaciones que hablan de que los capitalistas son malos, que los empresarios son capitalistas, que no tienen alma, que bueno, todo lo que ustedes saben que ya estamos hasta aquí. Y las creencias sobre el trabajo, eso que el trabajo
Claro, No produce dinero, eso. reflejado en cifras. Incluso. Claro, exacto. Chiste que la gente pasa a la siguiente pregunta. Bueno, está la creencia sobre los socios y los accionistas. Creencia sobre los socios y los accionistas. Y los inversionistas, perdón. ¿Qué significa? Que hay una cosa que yo siempre digo que me encuentro pues, en toda mi práctica de coaching, que la gente dice, no, yo lo que necesito es un socio capitalista. Pero ese socio capitalista es un bobo en ese imaginario, en ese mito, que tiene mucha plata que te la da y no importa que tú lo gastes porque él anda buscando ayudar a alguien. Eso no existe. ¿Ven? Entonces yo, para poder entender la dinámica de sociedad y de inversionista, yo recomiendo ver Shark Tank. Shark Tank, Tanque de Tiburones. Esa es una serie que pasa por Sony, que uno lo ve y ve como, claro, eso es muy gringo, yo tengo que filtrar la cosa porque eso no es tan beneficioso, ¿no? Pero yo creo que ahí está la relación. Tú ves como los accionistas no son esos monstruos horribles, ¿ah? Se llaman tiburones, pero tú ves que la relación, oye, vale, y es una conversación interesante para entender quiénes son estos personajes y cómo estas personas, que también son emprendedores, ayudan a que el negocio vaya para adelante. Hay una versión de la serie que es lo que pasa después de. Ajá. Y a mí me gusta mucho más porque pasa la historia real de que. Claro. Claro, y algunos no funcionan y otros funcionan buenísimo. ¿Y el socio? Claro, el socio también, pero exacto. Hay series y esto está, oye, que uno, pero fíjense, uno tiene que verlo ontológicamente, no es que no es que nos vamos a convertir en un fan y vamos a hacer un chat tan aquí, no aplicaría. Pero sí la conversación, las distinciones, qué es lo que le dice la persona, qué es lo que valora la persona cuando ve una empresa. Entonces esto es importantísimo también, porque nosotros, bueno, ustedes se me han oído, bueno, yo no tengo socios, los socios todos no son confiables, y bueno, no tener socios es jugar sin el pasa la siguiente. Bueno, las creencias sobre la venta. No, yo no quiero vender, yo quiero tener una empresa pero no quiero vender. A mí lo que no me gusta es vender. Tenemos una visión de la venta que es muy parecida a los vendedores de resort de los años 80 por ejemplo. Y eso no es la venta. ¿Quién te dijo que eso era la venta? Eso es una estafa. Entonces, oye, ¿dónde aprendemos a vender? ¿Dónde resignificamos la venta? Entonces, eso también es importante. La siguiente. Bueno, tenemos creencias sobre la creatividad, sobre nosotros mismos, que ese tema, aquel video de Demi Kelly, ¿verdad? Es decir, esas creencias me limitan a que yo pueda ser creativo. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en mi creatividad? Siguiente. Y la creencia sobre el éxito también. Entonces, hay un ramillete, como dijo Jairo, la creencia del trabajo, hay un ramillete de creencias que están limitando el tipo de empresa y determinando el tipo de empresa que yo voy a crear. Limitando la innovación y reproduciéndome esa empresa odiosa que no queremos. ¿Qué les parece esto? ¿Tiene sentido aquí el trabajo de un coach? Sí. Valida el trabajo del coach. Ahora imagínate lo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros tenemos que ser primero coachados, nosotros mismos y en nuestro espacio de coach, porque todo eso está dentro de nosotros también. Y no crean que yo, porque soy el facilitador, igual tengo que estar observando permanentemente cuál es el sistema de creencias que me está a mí impidiendo ir más allá. Entonces, bueno, en definitiva, sobre esto trabaja el coach, es lo que llamamos los cimientos en el módulo 1 que aparecía en el preámbulo, y es donde trabajamos los coaches, facilitando, ¿no? Y haciendo coaching sobre los proyectos y sobre las cosas. Pasa a la siguiente, Fernando. De manera que nuestro propósito como coach es crear las condiciones emocionales y sociales adecuadas para que los proyectos e innovaciones de los emprendedores crezcan, prosperen y evolucionen a través del aprendizaje. ¿Qué les parece? Sencillito, ¿verdad? Perdón, yo pensé que ibas a desarrollar los puntos de la lámina anterior que decía el mundo interno.
que todo esto de las creencias está desarrollando el punto de los juicios y creencias que nos limitan. Sí. Yo pensé que ahora venían los otros eso. No, lo que pasa es que ya son casi las 6, O sea que, Mañana vamos a avanzar todo eso. porque es que cambiaste de tema entonces. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué les parece esta distinción? Si nos pregunta qué es lo que nosotros hacemos, nuestro propósito como coach es crear condiciones sociales y emocionales para que el proyecto y la innovación de los emprendedores crezcan, prosperen y evolucionen a través del aprendizaje. ¿De quién? Del coaching, del emprendedor. Trabajamos con el aprendizaje de esta persona. ¿Okay? Pasa a la siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para lograrlo, porque ponemos el foco en el proceso de cambio y transformación del observador, que es el emprendedor. Que el emprendedor está haciendo en cada momento, porque vemos que entonces, como es un fenómeno histórico, es lo que soy yo hoy, mañana puedo cambiar. En cada momento del proyecto, liberando los condicionamientos que bloquean su desempeño e impiden alcanzar resultados extraordinarios. Eso es lo que hace el coach de emprendimiento e innovación. Y esto es una cosa nueva en el coach. ¿Okay? Así como existe el de liderazgo, el coaching de emprendimiento e innovación. En este mundo en el que lo está demandando tremendamente y en el que no hay una oferta que esté cubriendo esa demanda a esa velocidad, según dice pues, el mismo Bill Aulet del MIT. Esa es nuestra propuesta. ¿Qué le parece? O sea, que van a haber 2 millones y pico de nuevas empresas que van a necesitar de la ayuda de estos tipos locos que están ahí y que ahorita no existen. Prosaicamente sí. Entonces, bueno, esto es lo que lo estamos invitando a hacer. Claro, estamos en el último tramo del camino y es cómo aprendemos la práctica del coaching. Ahora vamos a trabajar mañana. Y cómo hacemos este trabajo. Este grandioso y noble trabajo.